Damos una bienvenida a este encuentro y a esta conversación que hoy está centrado y que hoy tenemos unos invitados muy especiales. Hoy queremos hablar de Bernardino de Jesús Betancur Betancur. La cátedra abierta esta vez queremos dedicarla a uno de los personajes e ingenios carmelitanos, y en ese sentido hoy que se conmemoraron varias actividades en relación a este homenaje a Bernardino, pues tengo aquí a mi diestra tres invitados muy especiales para conversar sobre él y sobre el acontecimiento que hoy conmemoramos. Este ejercicio se hace también en el marco del Día Internacional de los Museos, que fue el pasado 18 de mayo, imaginar el futuro de los museos, y queremos hoy entonces propiciar una conversación para contarle al Carmen de Viboral también un poco quién fue Bernardino Betancur Betancur, y para eso tengo unos invitados muy especiales, que ellos son Jairo Betancur, Mario Betancur y Francisco Arnoldo Betancur. Tres Betancures, casi que vinculados todos en la misma ascendencia, en algún momento se encuentran en su árbol genealógico. Quiero darle la bienvenida a ellos y bueno, para empezar a conversar un poco sobre Bernardino Betancur. Jairo, buenas tardes y bienvenido. Buenas tardes, Jason, buenas tardes a todos los presentes. Pues nuevamente, ya para mí, pues, en estos días y hoy especialmente, puede volver repetitivo tener que referirme en distintas oportunidades a la vida y a las actividades que desarrolló mi padre Bernardino Betancur en torno a la cerámica y en torno a la vida cívica y social del Carmen, pues desde finales del siglo XIX. Él nació en 1881, pero muy joven, de 17 años, pues ya estaba empezando a meterse en estos lides pues, de la cerámica, cuando llegó en el 98 el señor Eliseo Pareja, y entonces mi papá con su papá, que era pues mi abuelo Froilano Betancur Uribe, y con su suegro, que era Bonifacio Betancur, pues se unieron con el señor Eliseo Pareja y empezaron a hacer actividades o a realizar actividades propias para la fundación de la cerámica. Don Eliseo no vino al Carmen a fundar cerámica, según yo entiendo. Aquí hay historiadores que me podrán decir, pero vino en busca de materiales, ¿cierto? Y como que los encontró muy apropiados los materiales. Seguramente le gustó el ambiente del territorio como tal, veía que había aquí aguas, pues muy buenos materiales, buenas aguas, buenos territorios, y encontró acogida entre algunas personas, diciéndolo muy familiarmente, pues que le cogieron el cuento, o sea que le pararon bolas, pues como se dice, y entonces con ellos empezó pues a hacer la fundación de la primera empresa que ellos tuvieron. Saltándome un poquito, porque pues podrán intervenir Mario, Pacho y otros de los presentes con más propiedad en la parte histórica, pues además de eso, yo lo dije ahora en mis palabras, que fue una carta que yo le dirigí a mi padre, pues él, pues que tampoco son cosas que me las estoy inventando yo, sino que a su vez yo las extracté de escritos de personajes del Carmen, don Ramón Antonio Giraldo, don Jesús Arango, el padre Miguel Betancur, etcétera, de opiniones y comentarios que llegaron a hacer sobre quién era Bernardino Betancur en sus distintas facetas, como ceramista, como hombre cívico, como hombre de progreso, como un hombre muy inteligente, muy creativo y muy positivo, pues muy echado para adelante, como diríamos hoy. Entonces esa pues sería como para hacer una introducción. Ya pues Mario y Pacho nos pueden colaborar. Sí, gracias, Jairo. Bueno, gracias, Jairo. Mario, buenas tardes y bienvenido. Tú que haces parte de Compromiso Carmelitano y que también te vinculaste de una forma muy directa, como en este ejercicio de la conmemoración en el aniversario 140 del nacimiento de Bernardino Betancur, pues
quisiera que nos regalaras una presentación cortica y nos dieras un saludito antes de empezar a conversar. Muchas gracias por la invitación y buenas tardes a todos. Sí, nos reúne aquí un acontecimiento que se hace justicia con el personaje del siglo, que yo no sé por qué las juventudes ahora no lo conocen, después de que se pasó la cátedra de historia local en los colegios. A uno le preguntan cada rato quién fue el fundador de la cerámica, qué tal, preguntas tan elementales. Jairo decía que don Eliseo Pareja había venido en busca sabía que había materiales acá y vino pues no tenía la pretensión así de fundar propiamente la fábrica, pero parece que sí. O sea, él tuvo unos intentos en Río Negro, Granada y El Santuario, y no le fue muy bien. Pero aquí sí encontró eco, como dice Jairo. Por una parte, por los materiales que había, se animó, y por otra, yo recuerdo que las investigaciones del historiador Orlando Rendón me ilustraron mucho sobre eso, que fue una sociedad que se creó en Río Negro, en la notaría de Río Negro, 2 escrituras hay, donde se dice que por 12avas partes se constituyó la sociedad, por no sé cuántos elementos, 5, 6, no sé cuántos, entre ellos estaban pues Froilano de Betancourt y otros, me parece que también sí, pues no recuerdo los nombres, pero de todas maneras fue una sociedad que vinieron ya don Fidel Múnera vino acompañando a don Eliseo. Y aquí el hijo del socio, o sea, Bernardino, hijo de Froilano, hombre, tuvo el apoyo de su padre y el más tarde suegro, de don Bonifacio de Betancourt. Entonces, yo creo pues que fue mancomunada la fundación de la primera empresa en el Carmen. No, una sola persona no hubiera sido capaz de fundar una fábrica en el Carmen. Tuvo que haber esa amistad, esa reunión de saberes y de empuje pues de esos titanes para empezar desde buscar los lados donde se iba a establecer, dónde estaban los materiales, y el apoyo económico, cómo iban a construir las tapias y todo. Pues contaba mi padre que a Bernardino le salía sangre de los hombros cuando cargaba esas canastas llenas de barro para él mismo con los trabajadores hacer las tapias. Ellos trabajaban con los mismos peones, sin distingos, pues, ¿cierto? Entonces uno ve que eran amigos y estaban soñando los mismos sueños de sacar la cerámica del Carmen, que ya la conocían Fidel Fidel Múnera y Eliseo Pareja desde Caldas, desde el municipio de Caldas en locería colombiana. De manera que yo soy de la teoría de que fue muy mancomunada, el honor, claro, don Eliseo era el del conocimiento y tenía una 12ava parte de las acciones, una acción, o sea, una 12ava parte, pero él fue iniciador y encontró eco y tierra abonada para lo que tenemos hoy, o estoy mal. No sé qué me dice aquí una autoridad, pues, como es Francisco Arnoldo. Bueno, gracias Mario. Bueno, también nos acompaña Francisco Betancourt, Pacho, él hace parte
del Centro de Historia conmigo y otros compañeros, y estamos, bueno, pues ya Mario, que muchas gracias por la intervención y el saludo. Mario nos contextualiza un poco que Bernardino tiene que ver con casi que con ese relevo generacional de la primera, digamos, iniciativa de la gestión de la cerámica acá, de la gestación, hablando de su papá, de Froilano, ¿cierto? Y que Bernardino viene a ser hijo de él. Pacho, porque digamos que en tu intervención nos ayudas a contextualizar un poco esa época, ese marco en el que se inició la cerámica acá, para enlazar un poco a Bernardino en esa historia y en ese contexto del pueblo de ese entonces? Hombre, muy buenas tardes. Eso es lo delicado de estas situaciones, que le ponen preguntas a uno que lo cogen con los calzones en la mano. Pero pues hay lo siguiente, haciéndole el seguimiento en la historia del Carmen, encuentra uno que en la segunda mitad del siglo XIX, más o menos, fue cuando estas familias del sur del Valle de Aburrá se asentaron en el Carmen. De hecho, como han dicho, la labor de don Eliseo, que él era operario en la locería en Caldas, fue recorrer estos territorios explorando materiales, no solamente en el Carmen, visitó varios municipios, incluido Granada. Granada nos llevaba un poquito de ventaja, Granada en ese entonces Baos, nos llevaba un poquito de ventaja porque allá habían dos hermanos Zuluagas, en este momento me fueron los nombres, Lisandro y otro hermano, apoyados muy especialmente por un tío de ellos, cura, en la investigación de cerámica. De hecho, fueron dos personas que le aportaron mucho a la cerámica del Carmen, porque alguno de ellos fue muy especial en la construcción de los hornos, uno de esos Zuluagas. De hecho, se referencia que estuvo aquí básicamente trabajando en ese aspecto. El hecho de encontrar buenos materiales, hemos dicho arcilla, cuarzo, feldespato, agua, leña, le permitió al Carmen vincularse a la cerámica sin construir fábricas. Y la vinculada a la cerámica fue con la locería de Caldas, a donde llevaban materiales a lomo de mula de aquí del Carmen. Entonces esa fue prácticamente un paso en el que entra el Carmen a aportarle a la locería de Caldas, y ya viendo todas estas posibilidades es cuando se establecen. Para para los jóvenes que de pronto no están muy al tanto de esa información, casi que el eje vertebral de las cerámicas fue la Quebrada de la Madera, esta que desemboca en las Cimarronas, allá donde fue la cerámica nacional. Entonces, en el transcurso de esa quebrada prácticamente se establecieron muchas de las cerámicas, otras más adelante se establecieron fue sobre las cimarronas, ya en la parte de la chapa. Por el agua, eso parte, si se quiere, hubo conflictos entre los mismos empresarios por poder sacar las acequias para el agua que iban a alimentar el trabajo en las empresas, y también en cuestiones de dónde podían sacar las arcillas o no. Entonces, y la leña, en ese entonces se quemaba era con leña. Le debemos a la cerámica de alguna forma la deforestación de este sector, porque uno de los trabajos claves para la cerámica era arriar
bestia con leña para las empresas. Antes de la cerámica, otro que contribuyó en la tumba de madera fue el salado, donde lo que llamamos el salado, porque ahí habían fondos que trabajaban las 24 horas y permanentemente eran alimentados con leña. Yo creo que por ahí, pues, para introducirnos y dejar la conversa. Bueno, muchas gracias, Pacho. Jairo, tú hoy en la conmemoración de los 140 años de natalicio de tu papá, pues nos presentaste dentro del ejercicio que hoy se realizó, que hubo una ceremonia, una Eucaristía, perdón, fue lo primero. Luego hubo un develamiento pues del mural que se realizó hoy en homenaje a Bernardino. Y hay otro asunto muy especial, y es que tú desarrollaste un proceso y un singular tributo a tu papá, y entre ellos también nos hablabas de un ejercicio que vienes adelantando, que incluso es mucho más amplio, de cartas a mi gente. Pues yo quería hacerte dos preguntas, en principio como para conversar, y es una, digamos, ¿qué te animó, qué te motivó a decirte a los 140 años del natalicio de tu papá, ya 55 años más o menos, que no está con nosotros? ¿Qué te llamó para hacer este ejercicio de esta conmemoración? Y por otro lado, quisiera que me contaras un poco, nos contaras a todos también, en términos del publicable que hoy nos entregas al Carmen de Viboral, que es Cartas a mi gente, una carta dirigida a tu papá. Bueno, pues esta es una cosa, digámoslo, un poquito íntima, si se quiere. Yo desde hace un tiempo, pues antes de que empezara, me diera, mejor dicho, la pandemia me puso a escribir alguna cosa, ¿cierto? Entonces, aprovechando el tiempo, empecé a escribir unas cartas que llamé así, en términos genéricos, cartas a mi gente. Pero era una cosa que yo había venido pensando desde varios meses atrás. Y entonces no se me ha dado la oportunidad, pues yo ya estoy pensionado y de poca actividad profesional, pero resultan muchas cosas que hacer y actividades relacionadas con mi profesión en la construcción, pues todavía quedan herencias de cosas que había que resolver, entonces no me había quedado mucho tiempo, pero aprovechando la pandemia, pues entonces sí dije, bueno, voy a empezar. Entonces, pues esto es una cosa un poco íntima, si se quiere, porque pues yo empecé escribiendo, y la verdad es que hace ya varios días o meses ya que no he hecho más, pero tengo en mente algunas. Empecé lo que llamé cartas a mi gente, llevo 2 o 3 escritas, y entonces la primera pues se la escribí a mi esposa, ¿cierto? Y entonces eso como ejercicio mental me permitía expresar cosas, pues recuerdos, sentimientos, actividades, modos de pensar, bueno. Y entonces lo hice con mi esposa, con mis hijos, le escribía, por ejemplo, a mis compañeros del seminario de Sonsón. Yo estudié algunos años de bachillerato en Sonsón, en el seminario, y entonces el año pasado hicimos un encuentro celebrando 60 años del seminario, que fue antes de la pandemia, pero después de la pandemia, ya cuando empecé a hablar lo de las cartas, entonces también les escribí a ellos, les escribí a los rotarios, les escribí una carta a los maestros, o sea, cosas genéricas, simplemente expresando mi manera de pensar o de ver esas personas a las cuales he mencionado. Insisto, pues que empecé con esto, una cosa muy casera, muy al interior de mi familia, pues sí he pensado, en algún momento he pensado, Osvaldo, en escribir cartas a los cooperativistas. Pues yo no soy el más indicado, porque Osvaldo lo sabe, que Osvaldo Gómez, el gerente corporativo de Confiar, que no alcanzó a llegar a tiempo, pero estaba muy comprometido con nuestro acto de hoy,
En algún momento entre la lista tengo, por ejemplo, carta a los cooperativistas o al cooperativismo. Ya hay que mirar cuál sería la orientación. Entonces son ese tipo de cosas, ¿cierto? Lo hice fue en ese sentido. Entonces cuando llegó el momento, hace un año, del aniversario de mi papá, precisamente por esta época, le escribí la carta a mi papá. Ahora pues simplemente le hice unos retoques acomodándola precisamente a la fecha muy especial, pero en ese momento le escribí una carta a mi papá. El contenido de la carta tiene un año, el 90% del contenido. Y así pues lo he hecho en otros momentos. Es eso. No tenía otra pretensión. Ni siquiera lo hice con pretensión de que fuera para publicar, nada, no, sino como un ejercicio mental, personal, familiar. ¿Esa casualidad cómo se da, la de la publicación? A la de la publicación ahora. No, ya la publicación pues fue que ya es como un proceso un poco distinto. Hacia, no sé, septiembre, octubre del año pasado, me puse a pensar pues que mi papá cumpliría 140 años este año de nacimiento y en ningún momento pretendía hacer lo que hoy hicimos, sino que se me ocurrió que digamos, en honor a la verdad y a la justicia con su memoria, yo quería hacer algo donde quedara plasmada la figura, la imagen, el nombre de Bernardino Bethancourt para la historia en el Carmen. Entonces empecé a una cosa muy personal y la primera idea que se me ocurrió fue hacer de pronto un busto y colocarlo en algún sitio público, aquí mismo en el instituto o en algún sitio público del Carmen. En algún momento pensé, hasta en la urbanización que lleva el nombre, pues que yo le asigné el nombre de mi padre hace 40 años, la urbanización Don Berna, y dije, bueno, pues el busto lo puedo colocar allá. Sin embargo, pues desde el punto de vista de la morfología urbana, pues porque quedaba un poquito botada, digámoslo, por decir algo. Pero bueno, yo empecé fue con la idea de hacer un homenaje directamente a mi padre, pero la idea fue transformándose un poco, porque ya me dio por contactar al escultor. Yo hace 6 meses, digámoslo así, yo no lo conocía, lo había oído mencionar y había visto algunas obras de él, sin yo ser crítico de arte, de eso no sé nada, pero a mi manera de ver me parecía que algunas obras de carácter religioso que él hace, unos crucifijos, me parecían espectaculares de bonitos, ¿cierto?, de bien hechos, y además había oído muy buenos comentarios. Entonces simplemente me valí de eso, lo busqué, conversamos varias veces, hasta que fue surgiendo ya la idea de que entonces no fuera aprovechar esto no para hacer un homenaje a Bernardino Bethancourt, sino a él y a la historia de la cerámica. Como he dicho, a Bernardino Bethancourt incrustado en la historia de la cerámica. Inclusive empecé a conversar con Mario, que me ha colaborado mucho en todo este proceso, y empezamos a hablar cosas, pues, entre nosotros y con Santiago, el escultor, y con algunas personas, no mucho, esto no fue muy público, y hasta que llegamos a lo que hoy se hizo, porque él fue el que nos dio la idea, que al principio de pronto no parecía tan convincente, y ya después analizándolo bien, y si era alrededor, si era para agregarle algo de la cerámica, porque cuando hablamos de algo de la cerámica, en algún momento pudo interpretarse como pues una imagen, una efigie de Bernardino Bethancourt rodeada de platos, y no. Entonces dijimos, no, de la historia de la cerámica, que haya los elementos de cerámica que fueron fundamentales en el desarrollo de todos esos primeros años. Entonces la rueda hidráulica, los tornos, los molinos, todo eso, esa idea se la empezamos a dar a Santiago. Él la empezó a investigar también, con algunas personas, con Bernardo creo que le estuvo preguntando, y algunas personas aquí en el Carmen, pues que han conocido de la historia de la cerámica. Y ahí, así llegamos a esa idea. Entonces yo ya, valiéndome de que ya no era simplemente un homenaje personal y familiar, sino que se iba a convertir en un homenaje público, digámoslo así, a Bernardino y a la cerámica, pues pedí la participación del municipio,
porque estoy convencido que, y así realmente pues va a estar sucediendo, de que el municipio debería estar en una y el Instituto de Cultura en una actividad de estas donde le estamos haciendo honor a la cerámica en términos generales, ¿cierto? Y que eso que hoy inauguramos allá en ese mural, pues no es mío, ya no me pertenece, ¿cierto? En este momento es patrimonio público municipal, patrimonio cultural del Carmen, y así lo concibo yo y así pienso que se debe entender. Gracias, Jairo. Bueno, Francisco, yo quería preguntarte algo que más o menos se ha venido contextualizando, pero me gustaría de pronto escuchar tu visión del tema, y es, bueno, ¿cuál es el aporte que hace especial a Bernardino Betancur en términos de su incidencia en la historia carmelitana y en la historia de la cerámica, como nos habla Jairo? Oh, Jesús. Bueno, eso ya lo tiene escrito Jairo en la carta a mi padre, ¿sí? Pero yo tengo algunas apreciaciones de esa persona. Inclusive le estuve comentando a Jairo ahora que algo me enamoró de don Bernardino, pero antes de eso voy a tratar de corroborar alguna anécdota, y de los que estén aquí que sepan si estoy equivocado o es por otro lado. Cuando él se largó de la casa, muchachito, hay un dicho en el Carmen, o era de hace algunos años, que el que se largaba de la casa decía: me voy para arriba, me voy para arriba. Yo no sé si estoy equivocado o es realmente cierto que eso lo dijo fue ese muchachito que se largó a los poco más de los 10 años. Lo cierto del caso es que, y no fue por Boquerón, el camino a Sonsón, este labor aquí por La Madera, por ahí por La Madera. Usted tiene ahí Boquerón, pero realmente el camino era por ahí por La Madera. Entonces, el que se largaba en esa época de mi infancia o algo así, era: me voy para arriba, y era un dicho, pues ya no se largaban para arriba, ya iban en escalera o en bus, pero se iban a la zona cafetera a coger café, ¿sí? Entonces, en ese sentido de que me voy para arriba, yo no sé si es cierto o no, pero yo tengo una idea de que se lo adjudicaron a la autoría de ese muchachito papá Sucho. Y ese me voy para arriba se volvió una fórmula aquí que era significativo. Usted hacía un negocio y le decía: yo le pago cuando vengan las mulas de arriba. Cuando vengan las mulas de arriba. Ocurría en el Oriente que para la época cafetera estos pueblos prácticamente quedaban solo con mujeres y niños, a excepción del Carmen, por la ventaja de la cerámica. En el Carmen hubo la posibilidad de ese mercado laboral en las cerámicas, y entonces no había ese flujo migratorio tan fuerte como en otros municipios de ir a conseguir la comidita cogiendo café. Aquí se quedaban muchos hombres realmente trabajando la loza. Entonces se volvió una fórmula de decir que se hacía negocio: yo te pago cuando vengan las mulas de arriba. Era cuando ya la gente venía después de la cosecha, traía la platica y cosas por el estilo. Eso como anécdota que yo no sé si qué tanto fundamento tenga, o por allí veo cabezas que dicen que sí. Bueno, si es que estos reflectores dejan ver alguna cosita. Lo otro que me enamoró, ya no del muchachito este, sino ya más joven, ya siendo concejal, le decía a Jairo: me sorprende la apertura mental
Él ya le ha dicho ahí de su ingenio, de ser autodidacta y cosas de esas. La prueba de que el que lee, esa mente se le crece. Había una discusión en el Consejo en las primeras décadas del siglo XX, yo no recuerdo bien para cuál de esos era entonces, estaban en la tarea de seleccionar el terreno para construir la escuela de niños. Y entraron en discusión. Estaba propuesto, donde algunos de nosotros nos tocó estudiar en la escuela de varones, ahí donde actualmente tiene su sede el Fray Julio. Y la otra propuesta, imagínense por allá, en las primeras décadas del siglo XX, los que tienen todavía la visión del pueblo, esa otra propuesta de terreno estaba donde era más o menos el taller del maestro Ignacio, calle 23, entre la 23 y la 24 con la 31. Eso ya era rural, porque es que aquí en la calle 26, después del Monseñor o después de la Casa de la Juventud o del Colegio de Nuestra Señora del Carmen, ahí de esa esquina empezaba la chapa y eso eran puras mangas de ahí para arriba. Entonces, imagínense, si de la 26, que estaba aquí en esa parte ahí, una cuadrita del Colegio de Nuestra Señora del Carmen, a la 23 con la 31, que para poder hacer la escuela allá. Y el motivo era muy sencillo, era que no se podía hacer la escuela de niños cerquita donde era la escuela de niñas. Dirán los que están viendo o dirán los que están escuchando, ¿a cuántos nos tocó terminar estudios separados, hombres y mujeres? Pues a muchos de nosotros, ¿sí? Aún más, para que los que están viendo y los muchachos, y algunos están viendo o escuchando, sepan ese famoso chiste que hay por ahí de algún sacerdote en alguna prédica que decía: los hombres se me harán a este lado, las mujeres a este, y yo me haré no sé de dónde. Eso es real. Los hombres llegaban como a un costado del templo y las mujeres en el otro. Así era. Entonces, ¿cómo les parece que en esa discusión don Bernardino va diciendo: bueno, y es que los niños y las niñas no viven en las mismas familias? Yo digo, a mí ese pensamiento y eso impactó. Digo, hombre, eso es tener una apertura mental grande, porque pues miren hasta cuándo tuvimos nosotros que estar estudiando separados entre hombres y mujeres. Entonces, en definitiva, la escuela se construyó ahí, relativamente cerca a la escuela de niñas. Ese es un aspecto bien importante de esa apertura mental. De resto, también lo vi muy activo en el Consejo, con don Agapito Duque, que fue personero y que fue cuando Cocorná nos puso un pleito por límites para 1912, que todavía hoy está reviviendo Cocorná esa situación, cuando ya eso se falló en una ordenanza departamental también esa era de 1900, esa era ahí como 2 o 3 1913. años, más o menos. Sí. Entonces, ese es un aspecto que me llama mucho la atención y que incide en la vida del pueblo, en la vida de la comunidad. Otro dato para que me ayuden a desenredar o me desmientan si estoy mintiendo:
que incidió en la vida de las cocinas de nuestras casas, yo escuché que fue don Bernardino quien decidió que se aprovechara el rescoldo del carbón que caía de ahí ¿cómo llamarán eso? Pues de las parrillas, de los fogones, de los hornos, caían ahí a ese hueco grande, y creo que don Bernardino fue uno de los que decidió que eso se podía aprovechar, y realmente ese rescoldo que caía ahí lo empezaron a sacar, lo empezaron a dejar enfriar y cosas de esas, y de ahí vino la utilización de la carbonilla en prácticamente todas las casas de aquí del pueblo, ¿sí? Todas. Y los que no alcanzábamos a comprar carbonilla, porque es que la carbonilla entonces era parte que de la empresa, tenían un trabajador y la cernía y sacaba la carbonilla gruesa, y entonces la sacaban al mercado. Y resulta que los que no alcanzábamos a comprar carbonilla nos mandaban de la casa a recoger el ripio de la carbonilla. Era uno metiéndose debajo de la zaranda que tenía el obrero ahí, sacudiendo eso, recogiendo ripio de carbonilla para llevar a las casas. Fue una cuestión de mucha trascendencia en la vida de las casas, en la cocina como tal, para la alimentación. Hasta ahí, pues, bien puedan, sigan. Bueno, no, muchas gracias, Pacho. Buenísimo. Mario, yo quería preguntarte algo, y es que tú mencionas una cita hablando de Bernardino y lo mencionas como el caballero de todas las campañas, ¿cierto? Francisco acaba de tocar un tema, y es que, bueno, aquí se han planteado varias facetas, incluso de Bernardino, ¿cierto? Como joven, como hombre cívico, como digamos que en términos de su ingenio y su inventiva frente a la industria cerámica, incluso en la referencia se habla de él como el Quijote que siempre camina tras los molinos. Pues yo quisiera preguntarte, Mario, como por esas facetas que el Carmen de Viboral debería reconocer de Bernardino en todas sus ejecuciones, en toda su participación. ¿Por qué lo llama el Carmen desde hace mucho el caballero de todas las campañas? Muy bien. Yo a corroborar pues lo que estaba diciendo Pacharnoldo, que no, pues lo de la carbonilla es muy cierto. Lo que pasa es que cuando el horno daba punto, papá Bernardino decía, hay que apagar, porque si no se apagaba se consumía, se volvía ceniza o ripio. Entonces él decía, tuvo pues esa precaución de que cuando daba punto el horno, no podía ser antes, sino después de que diera punto, le echaban agua, apagaban los fogones, los rescoldos, y ya después de apagado, la sacaban y la cernían, y quedaba la más gruesita, la vendían, y la otra la peluceábamos los pobres. Bueno, y respecto a lo de que se fue para arriba, ¿cómo es la cosa? Me voy para arriba. Me voy para arriba. Yo recuerdo una conversación que tuvo el hermano de Carlos Jiménez Gómez, el padre Francisco Nel, hablando de su padre cuando se fue para arriba. Él decía, y entonces cuando le dijo al reportero de Caracol que mi padre se fue para arriba, cogió para la costa, le dio risa, pero es que se acostumbraba a ese término, sí, así fuera para el monte o para la costa, pero decía fulano de tal, se fue para arriba, ese era el dicho, sí, eso es cierto. Y a ver, a mí me ha gustado mucho guardar los documentos de mis abuelos y de mis padres, ¿cierto? Entonces, con documentos me entretengo cada rato y
para corroborar lo que van diciendo los historiadores versados, pues, y generalmente tienen la razón. Uno ve que los momentos históricos del Carmen no se han olvidado porque tenemos historiadores, ¿cierto? Ahora, cuando lo de la placa o el mural, o como lo llamemos, yo me acordé de un diseño, un dibujo que conservaba mi padre y lo traje aquí a la Caja Cultural hace tiempos, no recuerdo cuánto hace, varios años, donde estaba el dibujado por él, una rueda y la Pelton, los pisones, todo ese sistema de locomoción, y decía 1901, o sea, él hizo eso en 1901, y en 1933 le hicieron un reconocimiento pues por esos diseños. En la guía comercial de Río Negro de no sé qué año sería, por allá antes de los años 20 o no sé, salió una cita que dice: el señor Betancourt, que fue el primero que en Colombia aplicó la energía hidráulica a los molinos y a los tornos, compartió estos saberes con sus colegas con un desprendimiento digno de ser imitado. A mí me entusiasman esas frases, porque la generosidad de Bernardino, después de haberse divorciado, digamos, de los otros compañeros, siguieron con la amistad, pues, intacta toda la vida. Por ahí tengo unas boleticas, por ejemplo, tengo una donde dice: mi amigo Bernardino, por favor, me facilita una caneca o un bulto de minio. Y firmaba: su amigo afectísimo Eliseo Pareja e hijo. Así se firmaba él, Eliseo Pareja e hijo. Don Julio Montoya también, yo tengo también una solicitud para don Bernardino, que por favor le preste tal cosa, firma don Julio Montoya, ¿cierto? O sea, ellos se ayudaban, ellos eran solidarios, nada de egoísmo. Me pareció eso pues muy bonito, y hasta que en el 1935, cuando se unieron, se agruparon 5 empresas. El primer intento pues que hubo de asociación aquí fue Cerámicas Unidas, las 5 fábricas de los mayores productores. Había otras pequeñas. Duró 15 años hasta que pues uno no sabe qué motivos hubo. Lo cierto es que los minoritarios, como mi padre, que era minoritario de esa empresa, de Cerámicas Unidas, solicitaron que no se disolviera, trataron por todos los medios de que continuara esa sociedad, y no pudieron más los mayoritarios, entonces se disolvió la empresa. Sin embargo, no por eso pelearon, y mucho menos, no, siguieron las amistades y siguieron las fábricas, cada cual por su lado. En esa partición, Bernardino Betancourt pues, perdió la nacional, no sé por qué, pasó a la americana, que ya continuó con el nombre de la antioqueña, ¿cierto? Entonces, él nunca dejó la cerámica, ni mucho menos. Ya todos, se perdió pues un impulso, una época dorada, diría yo, que fue del 35 al 50, porque después del 50 vino una especie de crisis. ¿En qué sentido? En que se abandonó la decoración a mano que
que había implantado Cerámicas Unidas. Por ahí existe el álbum donde ahí están las decoraciones, la común con un precio y la decorada a mano con un 50% de recargo, que eso fue lo que les dio un aire pues económico para funcionar mejor y ya ganar en exposiciones, medallas y una cosa y la otra, y exportar y en fin, y el Carmen tener cierto grado pues, de conocimiento, porque el Carmen, siendo un gran productor de la cerámica, fue, como estábamos aquí tan incomunicados, no fue muy conocido, sino que los comerciantes iban y vendían sus cerámicas y nadie sabía dónde quedaba el Carmen, ¿cierto? Bueno, de todas maneras, Bernardino de Betancur no solamente, yo le he dicho a todo el mundo, el mérito pues del apogeo de la cerámica es de todos los ceramistas, pero y esos sistemas que le dieron pues más dinamismo, preponderancia, más dinamismo, si él tuvo pues ese ingenio de crear esos sistemas de locomoción, fueron todo el mundo los que lo aplicaron y aprovecharon. Pero no solamente la cerámica, uno se ponía a ver que todos los biógrafos de la antigüedad, digámoslo así, hablan que no hubo obra en el Carmen, de cualquier índole que fuera, que no hubiera tenido de pronto el liderazgo y la colaboración de todas maneras de Bernardino de Betancur, llámese religiosa, llámese cívica, llámese como se quiera llamar, y era el paño de lágrimas de los compañeros. Hubo un censo en 1932 que había que dar un informe a nivel nacional de las empresas establecidas en cada municipio. Aquí había carpintería, herrerías, zapaterías, no recuerdo qué otra cosa había, sombrerería y la cerámica. ¿Cuántos obreros ocupaba tal empresa? ¿Qué productos fabricaba y cuántas piezas? Por ejemplo, recuerdo una de don Jesús Arango, o sea, don Jesús Arango el viejo, zapatería, 2 obreros, 25 pares de zapatos. Ellos fabricaban zapatos. Y por ejemplo, los de la cerámica figuraban 3 empresas. Figuraba Bernardino de Betancur, 60 trabajadores. Segundo, Julio Montoya, 40. Tercero, Eliseo Osa, 15. Y las piezas que fabricaban. Eliseo Pareja. Y entonces veía uno cómo ya había una estadística pues de la producción y un interés del gobierno, hasta el punto de que aquí los industriales solicitaron al Senado que les rebajara los aranceles, que hubiera un apoyo para la cerámica, y mandaron una carta, pues eso, aquí nunca hubo un apoyo, porque aquí la mayoría de las veces fueron intermediarios o fue muy costoso el material extranjero para la producción de la cerámica. Fue muy difícil competir con la locería de Caldas. Esa es otra. Porque sí. la locería de Bien, Caldas, pues. entre otras, era Manuel Uribe, uno de los dueños era Manuel Uribe Ángel. Entonces, inclusive de muchas localidades solicitaban el apoyo
pero casi todo quedaba allá en el centro de poder. Bueno, gracias Mario. Yo quiero aprovechar para saludar a los que nos están viendo en redes, a la Mona Gómez, a Lía María Betancourt, a Rosa Edith, a David Betancourt, a Marina Giraldo, por sus comentarios. Quiero invitarlos a que nos hagan preguntas también, si tienen preguntas para Francisco, para Mario, para Jairo, a que nos escriban en las redes y a que nos pregunten o hagan precisiones alrededor de pronto de lo que quieran que conversemos acá. Quiero invitarlos a conocer, digamos que en relación a lo que estaba mencionando Mario, aquí hay personas que conocieron pues en algún momento también como la trayectoria misma de Bernardino y lo conocieron en vida. Y tenemos un fragmento muy especial que queremos socializar con ustedes, donde don Bernardo Betancourt, otro Betancourt, nos comparte una percepción de esa época, de ese recuerdo en el que él, siendo un ceramista de gran trayectoria en el Carmen de Viboral, un artesano, tuvo la oportunidad pues como de conocer en tiempo presente como la experiencia misma de Bernardino. Entonces los invito a que veamos el video. Pues yo realmente a mí en las empresas no estoy muy enterado, porque a mí me tocó de niño conocer a un Bernardino y él tenía ahí en la Americana un aserrío donde producían fibra de madera para empacar la loza y aserraban madera para hacer los guacales para empacar la loza. Sí, porque es que aquí todas las empresas sin excepción trabajaron con agua, con energía hidráulica. Aquí en el tiempo no había la energía suficiente como para decir que se ponía un motor eléctrico. Aquí había una planta y esa planta, la luz que quedaba era muy poquitica. Tenía que prender una vela para ver la luz de la planta. Pues yo lo único que recuerdo es que mi papá me llevaba ya en vacaciones y yo me ponía a jugar, a cacharrear ahí. Y entonces ya después me quemaban esas piedras y ya veía yo que ya eso permanecía ahí. Y me di cuenta que la arcilla tiene memoria. Y ahí fue donde empecé yo a enamorarme de la cerámica. No, ellos trabajaron con don Bernardino, con don Bernardino y con don Bertulfo. Trabajaron varios familiares como don Manuel Betancourt, trabajó en esas empresas, don Jesús Betancourt también, hermano de don Bertulfo. Sí me tocó pues, conocer cosas como cuando no existían los molinos metálicos. Habían unos arrastres y ahí molían los materiales. Que era una alberca en círculo y en el centro traía un palo y una cruceta y aquí pendían dos rocas que eran las que giraban y con la fricción iban moliendo los materiales. En la Nacional me tocó la época que era de don Bertulfo. Esa era la empresa de don Bertulfo. Sí, claro, porque aquí la mayoría de las empresas tenían rueda hidráulica. Las que tenían a Pelton eran más pocas. Esa era una rueda alta que tenía un diámetro por ahí de 5 o 6 metros. Pero tenía unos cajones aquí, en todas las circunferencias, traía unos cajones que llegaba una canea, el agua llegaba por una canoa y le chorreaba aquí en esta parte. Pero iba llenándole de agua y cuando ya todo se llenaba, empezaba a girar. Y el agua ahí cayéndole permanente y ella girando permanente. Lo que pasa era que esa no producía velocidad. La que producía la velocidad era la Pelton. Y eso lo utilizaban más que todo para poner a trabajar los tornos, las Pelton. Y cuando no habían, los que no tenían a Pelton, esos trabajaban hacían unas ruedas grandes para aumentar las revoluciones. Porque la transmisión era de una grande a una pequeña, se aumentaba la velocidad en la pequeña. Francisco Betancourt, hijo de don Bernardino, ese construyó la Continental, la Quiramar también era,
y después y la Palicis. Sí, ahí había rueda Pelton y habían también la hidráulica. Allá donde mucho tiempo estuvo eso funcionando. Sí, muchas veces se componían de familias, porque, por ejemplo, en Continental, pues hay muchas familias de la Chapa se vinculaban a trabajar ahí. Pues es que lo que pasa es que aquí, pues a mi modo de ver, las empresas no se preocuparon por producir una buena calidad. Y después llegó la loza china y los barrió. Porque era una loza de combate, como usted puede ver el precio de la loza china. Bueno, ahí vimos el comentario de Bernardo sobre Bernardino y sobre la relación que estaba haciendo Mario con toda, digamos, la innovación tecnológica que trajo para la cerámica también, y todo ese ingenio también de él como creador y como inventor, pues, del proceso hidráulico y de reproducción en términos de la cerámica, que de seguro fue uno de los asuntos que permitió también el desarrollo de esa actividad aquí en el Carmen de Iboral. Bueno, yo sé que el tiempo se nos acaba. Yo quisiera preguntarle a Mario por algo, a Jairo, perdón, por algo importante que destaca también Bernardo, y es que me gustaría que hicieras de pronto una línea del tiempo muy, muy breve, muy puntual sobre la participación de Bernardino en todos esos procesos cerámicos. Mario ahorita hablaba de su participación en unas empresas, Bernardo menciona la Palisi, menciona incluso cómo la descendencia misma de Bernardino siguió el legado con Continental, con otro tipo de empresas cerámicas. Me gustaría que de pronto nos dieras un recorrido en esa participación de parte de Bernardino. Bueno, no tengo una información muy amplia, pero yo ahora en la lectura que hice en el evento de inauguración, pues mencioné a todos mis hermanos medios, o sea, los 13 hijos que Bernardino Bethancourt tuvo en su primer matrimonio, y de ellos hubo unos que muy especialmente fueron seguidores, se dedicaron a la actividad de la cerámica. Luis Eduardo, Manuel, el papá de Mario, Rafael Ángel y Francisco. Esos cuatro básicamente. Y de ellos entonces fueron teniendo, digamos, su negocio propio, por llamarlo de alguna manera. Por ejemplo, pues Francisco pues fue dueño de Cerámicas Continental por allá muy en sus inicios. Fundó. ¿Cierto? 4 empresas. Exactamente. Y entonces, pues digámoslo, siguieron como la corriente o la actividad en la cual estaba mi papá, y ellos ahí se desenvolvieron muchos años en eso. Y un pequeño comentario sobre lo que de pronto mencionó Mario y tal vez al final decía Bernardo. Yo pues no tengo muchísimo conocimiento, pero yo me acuerdo que en alguna vez oí el comentario de que lo de la cerámica, que Mario decía que por ejemplo en la época de Cerámicas Unidas se empezó a desarrollar con alguna fuerza la pintura a mano, la decoración a mano, o sea, lo que hoy llamamos las artesanías de Cerámicas del Carmen. Y eso después desapareció, por allá por los años 50 en adelante. Yo no sé si eso, pues ya, entonces ya oí alguna vez una expresión pues muy dura, pero era como la realidad de que en esos años ya todas las empresas se dedicaban a producir loza pues muy dura, muy ordinaria tal vez, muy del montón, muy loza medio de cargazón, por ya decía otro. O sea, la loza de aquí del Carmen era una loza ya muy sencilla, pintada con una liniecita o con unos sellitos, muy elementalmente. Hasta Mario y yo nos tocó jugar en la empresa de mi papá en época de vacaciones, y vino a pintar tazas allá, a dañar piezas, porque pues,
la mayoría seguramente nos quedaban malas. Pero entonces lo que pasa es que, no sé las razones exactamente, pero se dedicaron a producir loza de combate o loza de mercado muy popular. La loza del Carmen se vendía pero por toneladas, a cantidades en San Victorino, en Bogotá, en Almacenes. Allá pues crecieron la familia Gómez Betancourt vendiendo loza del Carmen. Y en Cali muchas personas, y en Medellín, pero en el comercio muy popular. Entonces vendían loza muy de combate, sencilla, y la compraban efectivamente en esos, la gente de los pueblos y otros pueblos, que iban y cambiaban sus vasijas de metálicas o de peltre o de cosas de esas por loza que era más higiénica, pues digo yo. No sé si más barata, yo no conozco ese detalle, pero quería anotar eso, pues que la razón exacta no la sé, pero una que yo me imagino, que es la que estoy mencionando, es que fue por producir algo muy comercial, que tuviera una mayor salida hacia el mercado. En mis épocas de juventud, y algunos nos acordamos, del Carmen salían diariamente muchos camiones cargados de loza para Bogotá, pues para Medellín también, pero para Bogotá muchísimo, demasiado, para la costa, para Cali, loza de esa, a vender en el mercado popular, y las clases populares de todas esas ciudades compraban esa loza pues para su uso doméstico normal, no como hoy, que no es que esté diciendo que sea malo, sino que hoy pues a la loza que sale del Carmen, que es ya pintada a mano, decorada, que tiene un valor agregado muy importante, un valor de tipo artístico, y entonces ya hoy la consumen más pues clases altas, y muchas veces hasta más para exhibición que para uso normal. Pues es un comentario que a mí se me ocurre. Sí, con permiso. Dale, madre. Siempre yo narro pues la decoración a mano en estos términos. Bernardino Betancourt mandó a su hijo a estudiar a Bellas Artes por allá, por los años 30. A Rafael Ángel Betancourt lo mandó a estudiar a Bellas Artes con el maestro Eladio Vélez, precisamente para eso, para que aprendiera nuevos diseños de modelado y de decoración, para que los aplicara aquí en la fábrica. Y coincidió esa época con la fundación de Cerámicas Unidas. No quiere decir eso que ahí empezó la decoración a mano, no. Desde un principio hubo decoraciones sencillitas. Algunas veces la lista, inclusive con dorado, y los sellitos también, pero los iluminaban de pronto con unos punticos de otro color, o hacían unos ramitos, pero es decir, toda una producción, 10, 12 mil piezas con el mismo ramito. Entonces no había variedad, no había encanto, diría yo, sino que era como por no dejarlas así blancas. Cuando llegó Rafael, empezó a decorar a mano algunos diseños, y empezó a venir gente a encargar vajillas, y ya se fue proliferando y se fue, digamos, regando la fama de la decoración a mano del Carmen, del 35 al 50, que fue Cerámicas Unidas. Lo que pasa es que después de que se disolvió Cerámicas Unidas y cada cual cogió por su lado, siguió la cerámica utilitaria del montón, pues digámoslo así, se pudo haber mejorado la calidad, y es la que pregonaban pues por todo el país, inclusive Continental, que ya tenía cierta cancha, ciertos capitales, y tenía un número grande de trabajadores y ciertos procesos de producción ya más
más avanzados, decoraba con una lista o con soplete, no había nada de decoración de, digamos, paisajes o flores, no había nada creativo, sino que era en serie, como Locería Colombiana, que también estaba trabajando ese jaspeado, lo llamaban en serie. Entonces volvió Rafael al Carmen en los años 68, 70, más o menos, sí, tiene razón, a empezar a reiniciar esa producción de cerámica, de esa decoración a mano, con los mismos diseños que él se había ideado y con otros nuevos y otros que le encargaban los turistas, la gente que venía a encargarle vajillas o le traían muestras para que hiciera algo parecido. Entonces ahí llegó otro apogeo que fue del 70 hasta la disolución, diría yo, de Continental, que ahí hubo un receso, hasta ahora pues que vamos en aumento, en apogeo, porque la manito que nos está dando Locería Colombiana con las pastas, y entonces ya el Carmen se está conservando esa identidad de la decoración a mano. Ya tenemos la denominación de origen, vamos por la declaratoria del municipio Patrimonio de la Nación, con base en la decoración a mano. Así es, muchas gracias, Mario. Sí, estamos en esa gestión de la formulación del Plan Especial de Salvaguarda sobre la técnica en decorado bajo esmalte de la cerámica carmelitana, y esa precisión que haces incluso de la decoración es muy valiosa, porque anotas un tema que creo que en el Carmen vale la pena también mencionarlo mucho, y es que no solo hay decoradoras, sino también decoradores. Ahora que mencionas a Rafael, incluso recuerdo que Jairo ahora mencionaba algo que en los últimos días de tu papá, él se estaba ideando una suerte, lo entendí tal vez como en términos de pinta, un tema de diseño alrededor como de la cerámica. Y de modelo de vajilla. O sea, le gustó un estilo de plato en que le sirvieron en la clínica la comida. Y mi papá siempre tenía una mirada muy positiva. Entonces decía, pues empezó a dibujarla. Cuando salga de aquí, voy a ir a ver si hacemos una vajilla parecida a esta, ¿sí? Yo aprovecho un minutico para hacer un comentario. A ver, y aquí estaba pensando, hombre, alrededor de la cerámica, no es solamente la cerámica como tal, sino que eso generó en el Carmen otra serie de actividades derivadas del negocio, de la producción de la cerámica, de la cual vivió mucha gente en el Carmen. Por ejemplo, los comerciantes de loza. Aquí hubo comerciantes famosos, algunos que inclusive consiguieron mucha plata, ¿cierto? Negociando con loza del Carmen en Bogotá, en Cali, en las ciudades grandes, ¿cierto? Y un nombre que para cualquier otro municipio no suena nada, pero que Mario dijo ahora, pregonaban. Entonces recordé los pregoneros, yo ni me había vuelto a acordar de eso. Los pregoneros del Carmen, ahí sí, de pueblo en pueblo, y en la ciudad de Medellín, como culebreros, armaban una venta en la calle con 2 o 3 cajas de loza, ponían las piezas una encima de otra, algunos se especializaban en tirarla para arriba, y entonces la peloteaban, y esos reunían la gente así, mejor dicho, ¿cómo éramos? Como maroneros. Sí, pues era su manera de vender la loza, ¿cierto? Entonces lo de los pregoneros, no me había vuelto a acordar yo de ese término, pero pregoneros de loza del Carmen hubo por todas partes. Por todo el país. Por todo el país. Yo quiero, pues sí, yo sé que el tiempo ya se nos está acabando, pero incluso ahorita que mencionas el tema de pregoneros, la anterior cátedra que tuvimos acá de Cátedra Abierta, los invito a que se vinculen también al canal de YouTube del Instituto de Cultura, justamente hace esa precisión y hacemos un conversatorio con alguien que es de la casa, que eso justamente sobre el tema de pregoneros, que es Javier Giraldo,
que nos acompaña acá en el Instituto de Cultura. Bueno, desde acá, desde quienes nos acompañan en las barras quieren hacernos unas preguntas. Creo que Carlos quería hacer un comentario, doña Amanda también, y yo creo que escuchemos esas preguntas y nos ayudan ustedes, Francisco, Mario y Jairo, como a sacar las conclusiones para hacer el cierre de este espacio y de esta cátedra abierta relacionada con el homenaje que se le hizo a los 140 años de natalicio de Bernardino Betancur. Dale, Carlos, gracias. Buenas noches, yo soy Carlos Betancur y aprovechando que están ustedes en el conversatorio, Pacho, Mario y Jairo, ilustrados históricamente, quería hacer una averiguación y aprovechar el momento. Ramón Antonio Giraldo en uno de sus libros hace una referencia sobre un ensayo o un estudio de mercadeo que realizó Bernardino. Nunca lo he podido encontrar. Si de pronto ustedes saben acerca de él, y titula La competencia de los amarillos. Ese amarillo se refiere, creo yo, a la raza oriental que tenía ese apelativo, y tenía idea de que había hecho un análisis que se me vino a la cabeza por el aporte que hizo don Bernardo acerca de la competencia de los chinos. Entonces recordé esa referencia de Ramón Antonio Giraldo que dice que Bernardino hizo un análisis titulado así. ¿Tienen idea de algo parecido? Porque no he podido encontrarlo. Y en alguna revista, no recuerdo el autor, muy conocido para ustedes, también hace referencia a ese artículo sobre una especie de estudio de mercadeo, por qué la competencia china invadió a Colombia, que era muy interesante, pero en ninguno de los dos tienen el artículo completo. Entonces quería saber si ustedes tenían idea o lo conocen. Dos personas hacen referencia a ese artículo. Gracias, Carlos. Invito a doña Amanda también que nos haga su aporte, a quienes tienen como al compañero también que nos haga como su planteamiento, su observación o su inquietud para hacer el cierre y para que los compañeros nos ayuden a responder. Amanda Betancur, realmente ya el director del Instituto de Cultura se me adelantó. La observación que yo quería hacer era que el Día del Idioma, el Instituto de Cultura precisamente realizó un programa completo en el que resaltó el tema de los pregoneros. El director de la biblioteca ambientó, y hay bastante ilustración en ese sentido, y además con el ejemplo de un pregonero, el señor Javier Giraldo, quien nos contó sus experiencias durante el tiempo que él viajaba por todas partes ejerciendo este oficio. O sea que era en ese sentido en el que quería hacer, porque ya otros aspectos ya los han tratado los panelistas, de manera que… Muchas gracias, doña Amanda. Oscar también quiere intervenir. Mucho gusto, Oscar Betancur. Yo quería hacer una anotación desde mi propia experiencia con el contraste entre la losa de Cargazón, que realmente era de Cargazón, y la losa decorada a mano que mencionaba Mario ahora. Realmente Manuel Betancur, yo soy testigo de todo lo que luchó él por recuperar esa imagen bonita de la cerámica del Carmen, porque él veía que se vendía era Cargazón, y él siempre conservó. Y un aviso que mandó a hacer, que yo no lo vi colgado, sino durante 1 o 2 años, la mayor parte del tiempo permaneció en mi casa, y se llamaba Las Artesanías del Carmen. Y ahí él él tenía su propio taller, y él hacía no solamente el decorado, sino piezas muy originales, y venían personas que no venían a buscar la losa común y corriente, sino
porque yo conocí y me tocó atender, porque pues como hijo de él me tocaba atender a esas personas venidos de, por ejemplo, más que todo americanos y de países de Europa. Recuerdo yo, me tocó atenderlos allí en ese pequeño taller donde él tenía unas figuras decorativas supremamente bonitas. Algunas eran de su hermano Rafael y otras eran del propio Manuel. Y él toda la vida dijo que la verdadera artesanía del Carmen se había perdido precisamente por esa falta, digamos, como de calidad en el decorado. Muchas gracias, Oscar. Bueno, pues caballeros, los invito a que respondamos las inquietudes y los comentarios de quienes nos acompañan y que cada uno haga también como sus conclusiones o sus comentarios de cierre para despedir esta cátedra abierta en relación a Bernardino Betancur. Yo quisiera contar una anécdota que me contó Guillermo Acevedo, porque el papá de él vivió aquí en el Carmen y fue decorador de cerámica. Entonces me decía que el papá le había tocado con don Ramón Antonio Betancur, o sea, eran Ramón Antonio Betancur y Ramón Acevedo. Entonces ellos decoraban en la fábrica de papá Bernardino y una vez llegó un pedido con una condición: favor, mandarme esto, pero nada de esos Ramones. Entonces cuando le llegó a ellos esa noticia, dije, hombre, nos van a echar. ¿Cómo le parece que no nos van a pedir la losa que nosotros estamos decorando, sino es que de esos Ramones nada? Y resulta que era que hacían que lo que pedían era que no hicieran esos ramos tan grandes, sino que los hicieran más pequeños. Y eso gozábamos nosotros cuando Guillermo lo contaba con mucha gracia. Pues yo no tengo la gracia que tenía Guillermo, pero era muy curioso eso. No, a ver, era tanta la fama de la decoración a mano en el Carmen en esas épocas, que vea, la revista Semana, yo tengo por ahí, y donde Rafael tiene la revista, pero por ahí hay recortes o en otras publicaciones donde aparece 2 páginas dedicadas en 1950, precisamente cuando se estaba disolviendo Unidas. Ya eso fue como en diciembre del 50, y hablaba de todo el proceso de la cerámica, pero más que todo de Bernardino y de su hijo Rafael, sobre la decoración a mano y sobre esos diseños de unos jarrones y tal cosa. Ahora, eso de la decoración a mano, muy bien, pero me parece que me han preguntado, ¿qué otros objetos producían en el Carmen en esas épocas? Aquí se produjo mucha cosa. Por ahí hay un listado grandísimo que, aparte de las vajillas, producían artículos eléctricos, producían, digamos, lavamanos, soperas, aguamaniles, una cantidad de objetos, estatuas pequeñas, aparte pues de ceniceros y un montón de elementos. O sea, que había mucha variedad. Y en los catálogos de Unidas ahí figuran algunos, que ahí se ve la variedad en decoraciones y en modelos. Y vuelvo y digo que era un valor del 50%, que eso era mucho, y sobre el precio de la losa común, que era, pues, podríamos decir que era la descargación, porque la otra era seleccionada. Ahora, una cosa que fue en todas las fábricas aquí la selección de la losa. Había losa de segunda,
de tercera, de cuarta, de quinta y de salto. No había de primera. Siempre, porque es que aquí, con la técnica que teníamos, no nos daba para hacer la perfecta. Algunos rastricos quedaban de los soportes o de los pernos. De todas maneras, la mejor losa era la segunda. Hoy en día llamamos segunda es la cargazón, diría yo. Sí, y eso es una manera de vender y de hacer los descuentos. Muchas gracias, Mario. Francisco, regálanos tus comentarios. A ver, vamos a tratar de cerrar un poquito. La cerámica para el Carmen fue lo que el café para Colombia. Esa fue una conclusión que saqué a raíz de unas crisis que padecía cuando en la universidad, escuchando la historia de Colombia, pues la Colombia que se desarrolló fue la cafetera. ¿Sí? Que todo eso, y bueno, y háblenle y dígale y tal cosa y tal otra, y denle el café. Y yo no sé, de esas cosas que uno en clase me pasó, no me pasó lo que me pasó alguna vez en la escuela, que hablando de cerámica yo me puse a dibujar el carro de bestia y a ponerle barro y tal cosa y tal otra, y en una prueba hicieron una pregunta que yo no supe responder por haberme puesto a dibujar el carrito ese, el carro de bestia ese con las ruedas grandes de madera y de hierro de las diligencias norteamericanas. Entonces, en una de esas clases en la universidad dije, bueno, y entonces nosotros los pueblos de tierra fría estamos condenados a nada de modernidad, a que no. Y entonces me agarré a darle vuelta a esto del Carmen, porque pues de alguna forma casi que fui a la universidad únicamente con la idea de aportarle al Carmen parte de la historia que no habíamos escrito. Y la cerámica del Carmen es para el Carmen lo que el café para Colombia. En todas las dimensiones, como estaba insinuando Jairo. Miren, algo que no es común es que cuando entró la cerámica al Carmen, finales del siglo XIX, principios del XX, se vinculó la mujer a trabajar en la cerámica, en la empresa. Eso es un salto en el mundo laboral que no se conocía pues aquí así tan a mano, no. Así las llamaran lungas, así hubieran términos despectivos, muchas veces se manejaba de alguna forma eso, pero aquí la mujer incursionó en la empresa cuando arrancó la cerámica. Eso es un salto enorme. La cerámica se metió en todos los campos. Si eran servicios públicos, porque lo jalonaba la cerámica. Si Jairo menciona en la carta al papá sobre la carretera, sobre las vías, sí. De hecho, antes de que entrara la carretera, ya había entrado aquí carro por obra de ceramista, que eso fue Pachito, entre otras cosas. Y los carros entraron, algunos de los primeros carros entraron con las cadenas amarradas en las llantas por parte de este camino real, más o menos casi ya carretera. Pero en cuestiones de vías, Mario ha hablado de Cerámicas Unidas, la carretera que hay de aquí, de la parte urbana a la Chapa, se le debe a la cerámica. Cerámicas Unidas compró todas las franjas para esa vía que hay a la Chapa. Se los puedo decir porque
De hecho, mi papá tuvo parte de alguna escritura en la venta de la franja que pasa por allá por la casa. En el mundo, pues desmiéntanme porque ustedes son los que saben y son de la familia. Don Bernardino creo que instaló teléfono de la casa a la empresa. ¿Sí? Bueno, que la energía, que el telégrafo, que la electricidad, esos procesos los jalonó la cerámica porque lo necesitaba. ¿Sí? El mundo del comercio como tal, ¿cómo se llama la famosa crisis de los años 30 en Colombia? La Gran Depresión. Los bonos que los empresarios emitían para los trabajadores se convirtieron en bonos de negociación en el comercio en el Carmen. Los trabajadores pagaban con vales que entregaban en las empresas. Así, eso. ¿Qué otros aspectos concretos? Muchos de los profesionales jóvenes en este momento puede que no sean conscientes, pero los estudiantes los apoyaban las empresas. Normalmente al colegio llegaba el listado de estudiantes que pertenecían a familias de determinada empresa o a los obreros de determinada empresa y la empresa pagaba en el colegio. Lo subsidiaba, bueno, pues es que en ese entonces sí era el subsidio realmente. Y muchos de esos son profesionales, yo creo que no sé hasta qué punto lo reconozcan, pero fue a raíz de ese proceso de la cerámica. Entonces, de alguna manera, en la planeación urbana, en todos los aspectos de la vida, ya dijimos que en lo de la carbonilla, aún más, se maquilaba. Nosotros hacíamos orejas y pernos en la casa, en las empresas nos facilitaban el barro y los moldes, y entonces en la casa hacíamos orejas y pernos y los llevábamos a la empresa. Aún más, nos metíamos a las quebradas a sacar cuarzo. Y entonces uno sacaba los montoncitos de cuarzo y les vendía el cuarzo a las empresas. Entonces, pues, Jairo habló de los pregoneros y de tal cosa, es decir, el mercado de la loza lo hicieron los carmelitanos a la espalda en muchos aspectos, con cajones o cajas de loza a la espalda y salían a recorrer el país, tanto que de Tunja conocí un telegrama, yo no recuerdo el año, en el que el alcalde de Tunja solicitaba al Carmen de Vioral, al alcalde del Carmen, que se fijara qué pasaba con la paja en la que estaban embalando la cerámica, porque supuestamente estaba generando un hongo negro. Normalmente, antes de que utilizaran la paja que sacaban de la madera, prácticamente lo organizaban, era en esta paja que hacían los colchones, ¿se acuerdan? Entonces, de esa paja que utilizaban para hacer colchones, embalaban loza, y vi ese telegrama que vino de Tunja. Y ahora, hablando de telegrama, puede que algunos de los muchachos en este momento no sepan tampoco de qué estoy hablando. Bueno, por lo menos, entonces, por eso digo que la cerámica es para el Carmen y fue para el Carmen lo que el café. Y la pregunta o la inquietud que hablaba de pronto Carlos, yo lo único que recuerdo en boca de un empresario de cerámica era lo siguiente. Él decía: Pacho, cuando los cafeteros están bien, nosotros los ceramistas estamos mal. Cuando el café estaba en pleno furor, le compraban la loza que llegaba de fuera, ¿sí? Y entonces el mercado de nuestra loza caía.
La apertura económica fue la de Gaviria. Cuando Gaviria abrió esa apertura económica, realmente, que entró todo eso, realmente golpeó muy duro la losa del Carmen. Bueno, hasta ahí por lo menos, porque no podemos, ya esto tiene que ser otras cátedras. Bueno, no, pues bueno, no, pues yo creo que para eso es que está justamente pensado Cátedra Abierta. Creo que este espacio está abierto para que sigamos conversando sobre cerámica y sobre personajes e ingenio carmelitano. Quiero entregarle el micrófono a Jairo para que nos ayude con el cierre de esta sección o de este episodio de Cátedra Abierta y para que haga sus conclusiones también. Agradecerle de antemano también como a todo este proceso, a ese mural, a esta publicación y a toda la iniciativa en relación a Bernardino Betancur, que creemos que en términos de historia nos conviene mucho seguir haciendo como la reflexión y reconstruir ese pasado que realmente no conocemos del todo en términos de la contemporaneidad carmelitana. Jairo. Bueno, pues para hacer cierre y no repetir cosas y sobre todo temas muy específicos en la parte histórica que han manejado Pacho y Mario, que lo conocen más. Yo simplemente voy a aprovechar esta oportunidad, pues en primer lugar para agradecerle al Instituto de Cultura pues esta invitación y a los participantes a través de redes, a los que están aquí, pues por haber acogido también la invitación a participar más activamente en este evento. Igualmente, por toda la acogida que el Instituto de Cultura nos ha dado en el proceso de la celebración de los 140 años de Bernardino Betancur, desde el momento que hablamos con Jason y a través de él, pues después con el alcalde, en fin, pues han sido muy activos y con muy buenos resultados en el tipo de participación y en que las cosas salieran bien. Y pues hoy yo personalmente, puede que, pues no digo que solo, aquí somos varios de herederos de Bernardino Betancur, todos seguramente sentimos, pues tenemos sentimientos de admiración por una parte, por el personaje, de gratitud porque hoy nos dieron la oportunidad de recortar cosas, de revivir historias. Y entonces a las personas que nos han escuchado a través de este medio, a través de Viboral Televisión en varios programas en donde nos han dado participación en esta semana, y por todo lo que se ha vivido esta semana en el Carmen, pues yo me siento muy satisfecho del logro obtenido y insisto, pues agradezco a las personas que más han participado, pero también a toda la comunidad del Carmen que nos ha acogido pues en esta celebración. Bueno, muchas gracias a todos por acompañarnos. Esto fue Cátedra Abierta y este fue el homenaje y la conmemoración de los 140 años de natalicio a Bernardino Betancur. Muchas gracias a todos y buenas noches.